En un libro que me estoy leyendo, habla de un mae que va a una parte de India y le enseña la Biblia a granjeros. Entonces ellos literalmente están en un lugar caliente, oscuro, con un solo bombillo, todos, ¿verdad? Demasiado apretujados, sudados, hediondo el lugar, pero están desesperados por aprender más de Dios. Y yo me puse a pensar, qué chiva. Ojalá esto sucediera en Zoé, ¿verdad? Pero más bien hay que tenerlos con aire acondicionado, con buenas luces, con buena música, con comida rica al final. Y si no hay de eso, posiblemente algunos no, ¿verdad? No estén tan felices. Pero qué chiva sería que esto fuera suficiente. Y eso es de lo que se trataba el capítulo. Un día después, un día más adelante, puedo compartir un poco más porque es un libro que me está cambiando. Y hoy vamos a ver, entre las disciplinas, hemos visto de los tiempos con Dios, hemos visto de nuestro cuerpo, hemos visto principios de por qué ser disciplinados. Ashley nos habló la semana pasada sobre el ayuno. Y hoy vamos a ver la disciplina de seguir a Jesús. Me gustaría saber quiénes son seguidores de Jesús aquí. ¿Quiénes podrían decir, yo no tengo temor de levantar mi mano, yo soy seguidor de Jesús? Creo que hay bastantes, ¿verdad? Me gustaría preguntarles a ustedes, antes de yo continuar, vamos a ver un pasaje en Marcos capítulo 8, si te lo dijeron Biblia. Pero ¿qué caracteriza un seguidor de Jesús? ¿Qué pueden decir ustedes que caracteriza un seguidor de Jesús? Devoción, constancia. ¿Qué ven ustedes y dicen, este mae es seguidor de Jesús, sigue a Jesús? Obediencia, que sea diferente, ¿verdad? Hemos hablado de varias cosas. ¿Alguien más? Constancia, ya lo habían dicho. Bueno, vamos a ver, en un pasaje vamos a ver varias cosas que nos dice acerca de nuestra disciplina. ¿Por qué yo me puse a pensar, pucha, ¿cuál voy a tomar como disciplina final? Habían varias que yo decía, pucha, hay muchas cosas que no hemos hablado que son súper importantes. Hay una disciplina que tal vez ustedes no están ejercitando, que es dar, ¿verdad? Especialmente porque ustedes no trabajan. Sus papás literalmente les paga todo. Ninguno de los que está aquí, ¿verdad?, mantiene la casa. Hay otra disciplina de compartir la fe, disciplina de reunirse, de compañerismo, un montón de disciplinas, ¿verdad?, que podemos crear. Pero pensé que la disciplina de seguir a Jesús era como algo demasiado importante, porque seguir a Jesús es algo que es diario, no es algo que yo me doy vacaciones, ¿verdad? Yo no es como que digo, y literalmente lo que hemos visto con las disciplinas son algo que nos forjan, que constantemente las buscamos. Seguir a Jesús es algo que yo debería buscar, continuar haciéndolo el resto de mi vida. No es que a veces sigo a Jesús y a veces no. Y la Biblia dice que hay 3 tipos de personas, ¿verdad? Hay personas que no siguen a Jesús. Hay personas que estos básicamente es fácil de distinguirlos, porque le hablamos de Jesús y lo rechazan o se burlan, o tal vez posiblemente ustedes han querido compartir con estas personas y uno se siente incómodo compartiéndolas porque es la última cosa que quieren escuchar, ¿verdad? Lo rechazan, no siguen a Jesús. Creo que todos podemos decir, conocemos gente de esta. Hay gente que lo niega también. Y el segundo es que hay gente, ¿verdad?, que puse los wannabes, ¿verdad?, que son los que quieren ser seguidores de Jesús. Pero no solamente en la época de Jesús, vemos muchos de ellos. Jesús estaba con los discípulos, enseñaba, y ¿qué pasaba? Habían 5,000 personas y Jesús las alimentaba y los seguían a todo lado, y Jesús les decía, ustedes me siguen porque les di de comer y se saciaron, pero no realmente porque quieren seguirme. Y entonces Jesús a veces tiraba filtros, tiraba palabras difíciles, y algunos se apartaban, se alejaban. O sea, eran wannabes, decían, qué chiva, este me da de comer,
y no va a pasar hambre, no breteo. Imagínense que toque, que traiga un pedazo de pan y el mal le da a comer a toda mi familia. Son personas que no saben lo que significa seguir a Jesús. Son personas que básicamente van a las reuniones, o sea, posiblemente vienen a Zoe y no faltan, pero vienen para obtener algo de Jesús. Esa es una de esas cosas, ¿verdad? Vienen porque hay gente cool, entonces quiero ser como el resto de gente cool que viene. O quiero ser parte del grupo porque el grupo se ve chiva, hay buena música. Otros simplemente nos damos cuenta a veces que estos son wannabes porque dejan de venir porque nadie me habló o porque nadie me saludó. Vine y la verdad es que hice un poco de argollas. Vienen por lo que pueden recibir, por lo que pueden darle a los demás, pero no por Jesús. O dejan de venir porque va este tipo de gente. Yo he tenido un montón de conversaciones con gente que me dice: mae, Varo, es que yo la verdad no dejé de ir. O me dice, o mi hermano es que viera que dejó de ir porque dice que en Zoe va un montón de gente que son un montón de hipócritas y que van, ¿verdad? Pero los fines de semana son otra cosa, otra historia. Entonces van a Zoe y como que no sé, dejó de ir por eso. Y entonces me pregunto yo, bueno, esta persona iba por la gente. O sea, los otros son hipócritas, pero ese también es hipócrita porque va por la gente, no por Jesús. Juan 6, en Juan capítulo 6, no lo vamos a leer, pero Jesús dice básicamente una vara demasiado controversial para la gente porque no lo pueden entender. Imagínense lo que era estar en una multitud de gente y Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús básicamente estaba diciendo algo que era demasiado choqueante para la gente. Pucha, este man se va a partir un cuchillo, va a empezar a arrancar pedazos y va a darle a comer a la gente, y para eso el que participa de eso va a tener vida eterna. Bueno, al final un montón de gente dejó de seguir, sí iban. Entonces, cuando se empezaron a ir todos, eran grandes multitudes que empezaron a irse porque lo que enseñaba Jesús era demasiado duro de comprender. Y los discípulos, ¿verdad?, estaban ahí como: pucha, este man debería tirar otro sermón, debería decir otra vara para traer más gente. Y en eso le dice Jesús a los discípulos: ustedes también si quieren ir. Pero los discípulos eran seguidores de Jesús y le dicen: ¿a dónde más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos dijeron: puede sonar demasiado loco lo que estás diciendo, Jesús, pero sabemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios y te vamos a seguir, aunque parezca que a veces tiene sentido, aunque parezca que a veces no tiene sentido, aunque parezca que la gente cool se va, o aunque se burlen de nosotros. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Algunos que son wannabes son los que es más importante la aprobación de los demás. Y posiblemente tienen presión en el cual: vos vas a ese grupo, vos vas, o hay un montón de hipócritas. Y en realidad tal vez van por el grupo de gente, como estábamos hablando, y la presión social los hace jalar o irse. Hacen las cosas, están el fin de semana y posiblemente están aquí en Zoe los miércoles y los sábados, y el sábado después de Zoe salen y por la presión social de la fiesta se pegaron a fiesta, hacen un montón de cosas que no tenían que hacer. Eran wannabes, siguen a Jesús a veces, no tienen disciplinas espirituales. Su cuerpo decide lo que hace con ellos, ¿verdad? Si el cuerpo quiere tener sexo, tiene sexo. Si el cuerpo quiere jalar, si quiere ahorcar el ganso, ahorca el ganso. Si eso lo entendieron los maes nada más, por eso tienen ese lenguaje. Si el cuerpo quiere, ¿verdad? Si el cuerpo quiere, ¿verdad?, ver pornografía, ven pornografía. Si el cuerpo quiere lo que sea que el cuerpo les pida, el cuerpo tiene la palabra final. El cuerpo decide, hace lo que el cuerpo dice. Son discípulos del cuerpo, son discípulos de sus deseos. Y estos
creen muchas veces, y esto es lo más peligroso de todo, creen que son salvos, creen que van a morir y ir al cielo, creen que están bien, cuando probablemente no lo están, cuando probablemente no son salvos, porque esto es lo que dice la Biblia. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. O sea, lo que está diciendo Jesús, hay muchos que me dicen Señor, en la mañana me dicen Señor, gracias por los alimentos, gracias por darme este día, gracias Señor, le llamamos a Jesús Señor. Dice, pero no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino, dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. O sea, hablamos cosas maravillas de Dios en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, dice Jesús, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Cuando dice nunca los conocí es, nunca los vi en una intimidad conmigo, nunca los vi en una relación íntima conmigo, nunca los vi con sus disciplinas, amándome, siguiéndome, leyendo la Biblia, orando, buscándome. Ayer recibí un mensaje de uno de aquí que me dijo, Varo, ¿qué puedo leer para que cambie mi corazón? ¿Qué puedo hacer para que cambie mi corazón? Y yo dije, qué chiva, esto es una persona que está deseando que Jesús lo cambie, está deseando tener intimidad con Jesús, está deseando que Jesús sea su Señor. ¿Verdad? Señor es el dueño, el amo, aquel que tiene la palabra final. Y entonces llega esta gente y le dice, Señor es Señor. O sea, le está diciendo, usted que siempre ha tenido la palabra final en mi vida, pero han vivido una vida diferente. Por eso Jesús les dice, nunca los conocí, apártense de mí. Filipenses 3, 18 y 19 dice de los wannabes, pero ya les dije varias veces y ahora se los repito, de nuevo con lágrimas en los ojos. Y yo quiero que se imaginen a Pablo, el apóstol. ¿Verdad? Pablo, el apóstol, está y dice, se los he repetido. Y les voy a decir una cosa, Pablo lo repite, yo se los he repetido aquí. Manuel, la gente que ha enseñado los fines de semana, Rodrigo, nos lo repite una y otra vez, muchas veces. Ojalá más se lo repitamos. Pero Pablo dice, ya les he dicho varias veces y ahora se los repito. Y ojo lo que dice Pablo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Vea lo que da, las características que da Pablo. Dice, los wannabes, aquellos que creen que son salvos, pero no lo son. Dice, su Dios, el Dios de ellos, es su propio apetito. ¿Qué significa eso? Aquel que tiene la palabra final, aquel que dice cómo deben de vivir, aquel que siguen es la gente alrededor o sus apetitos, no Jesús. Dice, se jactan de cosas vergonzosas. Posiblemente se para una fiesta y el lunes lo que llegan a contarle con orgullo a la gente son las viejas que se echaron, el guaro que tomaron, la fiestota que fueron, las varas que hicieron, se escaparon del cole. Si, ¿verdad? Pongámosle y sumémosle más a la lista de cosas que nos debería dar vergüenza porque somos seguidores de Jesús, se sienten orgullosos, se jactan, dice ahí. Y además dice, solo piensan en esta vida terrenal, solo pasan pensando, ¿qué me puede dar eso a mí? ¿Qué me pueden dar mis papás? ¿Qué voy a hacer yo con mi futuro? ¿Qué chiva Semana Santa? ¿Verdad? No pasan pensando, Semana Santa, Señor, vos sos el Señor, vos sos el que
tiene la palabra final en mi vida. ¿Qué quieres que haga? Este fin de semana, Señor, ¿qué quieres que haga? Tengo demasiado deseo de ir a esta fiesta. Sé que probablemente no me va a hacer bien, pero quiero seguirte. Es una gran diferencia. Su Dios son sus apetitos. Entonces están los que no lo siguen, los rechazan, los wannabes, que traté de escribir un poquito. Y además los que realmente siguen a Jesús, los que son sus discípulos. Los que son sus discípulos sacrifican, dejan cosas a un lado, ¿verdad? Cuando estaba Jesús y llama a los que estaban pescando, que entre esos estaba Pedro, dice, dejaron sus redes y lo siguieron. Mateo, que era el recaudador de impuestos, que tenía todo el teje y maneje de la plata que le entraba, y el más echaba a la bolsa un montón de plata, podía tener todos los lujos que quería, y el más dice, dejándolo todo, siguió Jesús. O sea, un seguidor de Jesús realmente sigue a Jesús, y el mundo, sus apetitos, lo que vemos ahí, sus apetitos, las cosas vergonzosas, las hace a un lado por seguir a Jesús. Y dice Mark Driscoll, dice, la salvación es gratis, ¿verdad? La salvación es gratis. A ustedes la salvación no les cuesta. Ustedes no sacrifican cosas, no dejan cosas a un lado, no renuncian a sus apetitos para ser salvos. No, ustedes son salvos por gracia. Cristo Jesús fue a la cruz, murió, dio su vida por ustedes, tomó su lugar, y ustedes reciben por fe lo que Jesús hizo. Dice, la salvación es gratis, es un regalo de Dios. No hay que pagar nada, no hay que hacer nada. Pero el ser discípulo de Jesús nos va a costar todo. Y los que son discípulos de Jesús son los que son salvos. Lo que dice, lo que la Biblia me enseña. Y yo creo que todos, si somos honestos, queremos algo de verdad. A veces yo personalmente, si yo paso yendo a una iglesia donde me dan solamente lo que a mí me gusta, me endulza el oído, me gusta escuchar, posiblemente me voy a terminar yendo, si soy honesto. Porque me doy cuenta que la gente va porque les gusta escuchar y porque le dan de comer lo que ellos quieren. Pero todos queremos algo para seguir a Jesús radical, verdadero. Los discípulos dejaron todo porque Jesús era radical y decía la verdad siempre. Entonces vamos a estar en Marcos capítulo 8. No nos va a dar tiempo, por lo que yo vi, de lo que puse, de cubrir todos los versículos, porque era del 34 al 38. Vamos a ver solo hasta el 35 o 36 tal vez. Entonces ahí vamos a leerlo y vamos a avanzar hasta donde nos dé. Vamos a leer hasta el 38, pero avanzamos hasta que nos dé. Entonces, probablemente muchos queremos seguir a Jesús, pero es una disciplina. No es que, bueno, este fin de semana voy a ser wannabe y el resto de la semana voy a ser seguidor de verdad. O los miércoles soy seguidor de verdad. De hecho, la Biblia enseña, aquellos que son realmente seguidores de Jesús perseveran hasta el fin de sus días. No significa que somos perfectos. Yo he tenido momentos en los que he tomado malas decisiones, en los que me he jalado tortas, en los que he hecho cosas que no tengo que hacer, pero vuelvo, me arrepiento y digo, Señor, cámbiame. Entiendo que necesito de Jesús y no me voy. Es el único lugar donde yo tengo, como los discípulos decían, ¿verdad? ¿A dónde más voy a ir, Señor? Vamos a leer del 34 al 38. Dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Jesús acababa de darle comer a 5,000 personas, acababa de hacer un montón de cosas chivas, todo el mundo lo seguía. Entonces estaba la multitud y estaban sus discípulos. Y hace una diferencia, ¿verdad? Están los wannabes, hay muchos wannabes, hay unos que lo rechazan, que están ahí para venir a ver qué tal es esta vara, y están los que realmente quieren seguirlo, sus discípulos. Dice Jesús, probablemente Jesús pensaba que es demasiada gente, y posiblemente Jesús conocía los corazones de todos. Jesús dice, voy a tirar esta bomba para que verdaderamente se queden los que tienen que seguirme, los que quieren seguirme, los que realmente quieren ser discípulos. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo a la multitud de los discípulos, que se niegue a sí mismo,
lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué le puede dar a cambio la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y ahí es donde vamos a estar. ¿Qué será lo que nos quiere decir Jesús con la disciplina de seguirlo? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Y por qué digo que es una disciplina? Todos los verbos que usa Jesús ahí, esto tal vez es algo que tal vez no mucha gente sabe, pero todos los verbos que Jesús utiliza ahí, acordémonos que el Nuevo Testamento está en griego. Los verbos que utiliza son presentes continuos. Cuando Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, o sea, el que quiere ser mi discípulo y seguir siendo mi discípulo, dice que se niegue a sí mismo. ¿Qué es presente continuo? Que se niegue a sí mismo y se continúe negando a sí mismo. O sea, cada verbo es presente continuo. No es como se niegue a sí mismo a veces. No es que se niegue a sí mismo y se niegue a sí mismo y se siga negando a sí mismo y se siga negando a sí mismo. Lleve su cruz y me siga. O sea, lleve su cruz y siga llevando su cruz, siga llevando su cruz y me siga y me siga y me siga en todo momento. Eso es básicamente lo que quiere decir cada de esos verbos cuando leemos. Y Jesús empieza a decir, ¿verdad? Usa tres cosas importantes. Dice, el que quiere negarse a sí mismo utiliza negación, autonegación. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Yo creo que todos los que estamos aquí, si somos honestos, todos, el mundo, mi mamá, mi papá, me educaron obviamente a ser amable, a hablarle a la gente, ¿verdad? Y saludarlos, a decir gracias. Pero dentro de mí, si yo me voy lo más profundo de mí, soy demasiado egoísta. Paso pensando en mí, en mi bienestar, en dónde me gusta a mí comer, en la ropa que a mí me gusta. Me dan plata y pienso en cómo gastarme la plata, ¿verdad? Y además pasamos pensando demasiado en, ¿verdad? Todos yo y además los demás, cómo me ven a mí, qué pensarán de mí, cómo me he visto. Muchos de los que están aquí, las muchachas y los muchachos, hoy, antes de venir a Zoé, pasaron posiblemente por 3, 4 mudadas, porque cómo me he visto, ¿verdad? ¿Qué me pongo? Algunos tal vez tienen ese privilegio de no, ¿verdad? Bueno, ahí Juanita anda con un pantalón roto, entonces tal vez ese no se cambió mucho. Bueno, y Saso con esos Crocs mordidos por perro tampoco. Bueno, tal vez yo en el cole, siendo honesto, y tal vez me pasa aún a veces, paso pensando a veces cómo me voy a ver delante de los demás. Y las peores charlas, cuando peor me he sentido, es cuando paso pensando lo que los demás piensan de mí, ¿verdad? Cuando más mal la paso en un lugar o en el cole, cuando la pasaba lo más mal, es cuando buscaba desesperadamente la aprobación de los demás, yo ser aceptado, o ¿verdad? El que todos se fijen en mí. Jesús nos llama a algo diferente. Jesús dice, la disciplina de seguirme, o sea, el seguirme a mí es literalmente abandonarme a mí, abandonar mi yo, abandonar mi manera egoísta de vivir, ya no solamente pensar en mí. Es la disciplina que vimos hace 3 semanas, si no me equivoco, del cuerpo. Es la disciplina donde la palabra final ya no la va a tener mi cuerpo. Ahora, ¿verdad? Yo me puse a pensar ahora aquí, antes de la charla, pucha, ¿qué significa negarme a mí mismo? Porque yo negarme un helado no me hace seguidor de Jesús, ¿verdad? ¿Qué cosas me hacen a mí ser un seguidor de Jesús? ¿Qué cosas? Cuando yo digo, si me niego a esto, me hace seguidor de Jesús.
¿verdad? El yo decir, mae, que chido andar el reloj, pero no, y no me lo pongo. Eso no me hace seguidor de Jesús. El, ¿verdad? El decir tal vez, no, hoy no no voy a tomar gaseosas toda esta semana. Eso no me hace seguidor de Jesús. Hay un tipo de negarme yo que me hace seguidor de Jesús. En el fin pasado, este fin que acaba de pasar, era el campamento Viña. Estábamos en San Gerardo Dota. Y entre las, ¿verdad?, preguntas que me hacía y le hacía yo a Dios es: Señor, ¿qué querés? ¿Cómo querés que te siga? ¿Cómo puedo ser como Cristo en este lugar? Entonces Dios me ponía demasiado. Apenas entré, había una muchacha con dos chiquitos que estaban ahí sola en una mesa comiendo y todas las mesas llenas. Y era una muchacha que yo nunca había visto en Viña. Entonces me senté ahí y entonces efectivamente me dice: esta es la primera vez que vengo y nunca he venido a un campamento, nunca he venido a la Viña, pero estoy emocionada de ir con mis chiquitos. Y entonces Dios me tocó demasiado mi corazón, como esto es, ¿verdad? Están en aquella mesa, están, pucha, aquí está Mayanka, ahí está Ale Fernández, está Maquetuanis, compartir ese rato con esos maes. Pero el negarme a mí, que me hace seguir a Jesús, es ver que esa persona está ahí, sola, no conoce a nadie, y puedo ser un medio por el cual ella puede ver a Jesús. Y efectivamente compartí con esa persona, tal vez no mucho, porque me tocó después cuidar el portón abierto durante la charla, pero durante el campamento me tocó compartir con gente y ver gente. Pucha, de todos, este man nunca lo he visto en la Viña, voy a ir a hablar con él, voy a compartir con él. Cuando podía estar mejengueando con todos mis compas, ¿verdad? Foot, básquet, canasteando todos los maes. Cuando podía estar haciendo un montón de cosas, compartiendo con mis compas de siempre, pero decía: no, qué rico negarme a esto para que otro se pueda acercar, para que otro pueda conocer, para que otro pueda ver a Jesús en mí y pueda seguir viniendo a la Viña. Y de hecho tuve conversaciones increíbles. Conocí a un mae, Fran, primera vez que iba, y me empezó a preguntar cosas personales, y yo obviamente era cosas que tenía que contarle, cosas de Dios para que pudiera entender. Y el mae me dijo: mae, yo estoy en algo parecido, yo quiero tomar decisiones así, yo quiero. Y al final el mae me escribió esta semana: mae, aquí hay unos recuerdos, mae, que está en mi número, estemos en contacto. Pero qué chiva, me hizo tan feliz esa conversación que tuve con ese mae, me llenó tanto, más que mi conversación con Pete, que es compa mío, con Rodrigo, con Yanka, con Ale Fernández, con todos los compas que podía estar. Y durante el campa, mientras más hacía eso, mientras más me negaba a mi, ¿verdad?, a mi yo, que rico es yo, estar con mi comodidad, con mis amigos, haciendo lo que a mí me gusta, sino entregárselo a Jesús, negarme y empezar a hacer esto, me di cuenta que me hacía feliz más lo que Dios me estaba llamando a hacer que lo que yo creí que yo ocupaba, que lo que yo creí que me hacía feliz. Y me ha pasado con muchas cosas. Hoy, bueno, la semana pasada Adrián compartió algo muy chiva de lo que es negarse a sí mismo. Él tomó como decisión propia: el Facebook no me hace acercarme más a Jesús, WhatsApp no, el Instagram o el Snapchat, las redes sociales no me hacen amar más a Jesús, no me hacen cultivar más mi corazón hacia Jesús. Y decidió borrarlas. Mike también. Y en respuesta a eso, él ha podido tener tiempos más ricos con Jesús. Y le puedo asegurar que su corazón está en un lugar más pleno, más lleno, simplemente porque ha buscado un lugar donde hace que su corazón le dé vida, ¿verdad? El estar con Jesús. A veces el Facebook nos drena, nos hace pensar demasiado en los cuántos likes puedo tener yo, ¿verdad?
¿qué van a pensar de mí? Si subo esta foto, ¿qué comments voy a tener? Y pasamos viendo el teléfono donde hay like, comment. Entonces pasamos abriéndolo a ver cuántos. O un día de estos abrí Instagram y en la página principal, ¿no?, donde están todo el feed news, o sea, donde van entrando lo que la gente va poniendo, hay fotos de todo. Y hay unas fotos de unas viejas guapísimas en vestidos de baño y para toco. Y yo, no, esto no es bueno para mis ojos, la quité de una vez, ¿verdad? Entonces ese negarme es entender que no quiero que mi cuerpo tenga la palabra final, que quiere, desea ver esto, no, esto prefiero quitarlo. Y encuentro satisfacción increíble en eso. Hace unos años vino una amiga de Estados, no sé si les he contado esa historia, y era como mi mejor amiga en Estados, y era como el último día que estaba, y entonces venía bajando Villarreal, la pista, y veo las eólicas. Y digo, donde yo vivía en Carolina del Sur no hay montañas, no hay nada. Y yo decía, pucha, esta doña o sea, literalmente se volvería loca el estar en la montaña, ver toda la ciudad, ver todo eso. Pero yo, no, madre, qué rico ir a mi choza y descansar y dejarla ahí, que se tome un café y vea una película y después ya la voy a dejar al aeropuerto. Y entonces me trajo ahora esto, como negarme a mí mismo. Y al final, yo, no, madre, voy a incomodarme, voy a hacer que ella, ¿verdad?, pueda ir, conocer, ver algo que nunca ha visto tal vez en su vida de esa manera. Y literalmente estaba demasiado agradecida y impactada, digamos, porque es un momento donde ella realmente pudo conectarse con Dios de una manera especial, de ver la creación, ver lo que Dios hacía, y fue demasiado chiva. Y yo, que tú, al negarme a mí, pudo hacer que otra persona fuera bendecida. Y podría contarle miles de ejemplos de lo que significa negarnos a nosotros, perdonar a alguien. ¿Cuántas veces no queremos? ¿Cuántas veces es, varo, si usted supiera lo que me ha hecho, si usted supiera lo que hizo esta persona? No, realmente, literalmente un maestro decía, negarse, esta palabra que utiliza, negarse a sí mismo, significa rehusar a tener parte con la persona que soy yo. Es darse cuenta que la persona que soy yo es egoísta, oscura, pasa pensando en, ¿verdad?, en su propia comodidad, su propio confort, en lugar de poder bendecir a otros. Yo no quiero tener parte con Álvaro Williams, que no quiere perdonar, que quiere ir al lugar donde a él le gusta más ir a comer, donde no piensa en los demás, donde, ¿verdad?, prefiere esconderse para no ayudar, cuando en realidad puedo negarme y ser bendición para otros. Y eso es seguir a Jesús. Y les quiero contar les voy a leer una historia muy chiva que me impactó del libro que estoy leyendo. Voy a leer de este libro y después de este otro, en otro punto, muy tuanes. Dice, imagina un estudiante universitario preparándose para su profesión. Durante toda su vida le han dicho que se esfuerce en la escuela. A ustedes posiblemente les ha pasado esto, a fin de poder ir a la universidad y obtener un título y construir una carrera con la cantidad adecuada de motivación, dedicación e intuición. Puede llegar a ser alguien algún día. Entonces se esfuerza con todo lo que tiene por llegar a esa meta. O imagínense, son dos casos: el estudiante que los educaron, le dijeron que tiene que estudiar, sacar una buena profesión, y usted, si le pone, va a ser alguien algún día, va a tener éxito algún día. Después el otro ejemplo es, imagínense un dotado hombre de negocios que ha alcanzado sus aspiraciones. Sus comienzos fueron humildes y se enfrentó a desafíos que lo desmotivaron, pero perseveró a través de largos días en la oficina y cortas noches en su hogar para llegar a la cima del trabajo. Llegó allí más rápido de lo que pensaba, aunque no siempre fue fácil. Al final piensa que valió la pena. Ahora vive en una gran casa en los suburbios. En Estados Unidos le dicen suburbios, pero es
básicamente un lugar chuzo, digamos, un condominio muy tuanes, un residencial tuanes para vivir con su esposa y sus hijos. Un hombre realizado con todo lo que necesitaba. Están estos dos casos, el mae estudiante, ustedes que se esfuerzan por tener todo eso, para alcanzarlo, para poder llegar a ser alguien y tener todo eso. Y el mae que es hombre de negocio, inteligente, le fue demasiado bien, la pulsió y tiene todo lo que siempre ha soñado. Y dice este mae, ¿nos crearon a nosotros para esto o para algo mucho mayor? Y entonces estas dos historias son dos personas reales y él cuenta la historia. Rápidamente lo voy a leer. El estudiante se llama Daniel. Es un estudiante universitario, como lo mencioné antes, miembro de una familia de fe, perdón, de una iglesia, y acaba de recibir con honores acaba de graduarse con honores de ingeniero mecánico en una universidad estatal. Al salir de la universidad se le presentaron dos ofrecimientos atractivos: tomar un empleo con salario altísimo, un buen puesto en una planta de energía nuclear, o recibir la beca para completar la maestría y el doctorado de ingeniería. Imagínense, los dos eran demasiado difíciles y los dos eran demasiado increíbles. Un brete increíble con un salario altísimo y el otro poder sacar la maestría gratis y el doctorado, obviamente estudiando, y ser más exitoso todavía después. Dice, aceptar cualquiera de las dos ofertas no hubiera estado de nada mal, pero hace 2 años Daniel vino a la fe en Cristo. El centro de su vida pasó al uso de la gracia de Dios para glorificar a Jesús. Por lo tanto, rechazó las dos opciones. Tenía las dos opciones que tenía ante él. En cambio, fue a trabajar en un programa de ingeniería diseñado para ayudar a las comunidades empobrecidas alrededor del mundo. Su padre me escribió un correo electrónico poco tiempo después de que Daniel tomaría la decisión diciendo: Daniel se ha separado de manera radical a mi sostenimiento y tradicional sistema de valores. He criado a mis hijos con sólidos valores cristianos y, como es natural, he esperado que se aferren al llamado de la oportunidad y que establezcan una vida familiar productiva, exitosa. Sin embargo, en el resto de la carta su padre describía lo orgulloso que estaba de que su hijo hubiera renunciado a las ambiciones de este mundo para llevar el evangelio a lugares y personas que son desconocidas. Dios había sido fiel con Daniel. Hace algunas semanas me encontré con él en mi oficina y me contó sobre las oportunidades sin precedentes que Dios le estaba dando en América, África, Asia, y a medida que persigue el mayor sueño que tuviera jamás. Este mae tenía todas sus aspiraciones, todos los principios que le habían enseñado en su familia, pero conoció a Cristo y literalmente dijo: yo quiero que Jesús decida cómo vivir mi vida. Y tenía el ser, ¿verdad?, un mae con un puesto altísimo, ganando un montón de dinero, y tener la graduación, ¿verdad?, tener, la beca para graduarse de maestría y de doctorado, y renunció a ambas porque quiso seguir a Jesús. Ahora, no es que todos tienen que salirse del cole e irse a Chepe, trabajar con Ashley, ¿verdad? Y después a mí llega un tata aquí, posiblemente me corte la cabeza. No significa eso, pero significa que seguir a Jesús es renunciar, estar dispuesto a renunciar a mis sueños, a lo que hay alrededor mío, que posiblemente es mío y no es el llamado de Dios. Ahora, ustedes en su profesión más adelante pueden seguir a Jesús de una manera radical y como el mundo lo ocupa ver, pero otro día podemos hablar de eso. En la serie que viene vamos a hablar un poco de eso. Juan Calvino decía que este sea nuestro primer paso. Dice, abandonarnos a nosotros mismos y dedicar nuestras energías y toda nuestra mente al servicio de Dios. Yo tengo amigos como este. Sergio, el que el más enseña en Supernova, es uno de los pastores. El más trabajaba en Boston Scientific, le iba increíble, tenía un buen puesto, le ganaba mucho más de lo que gana aquí y renunció
por seguir el llamado de Dios. Rodrigo, el pastor de aquí, bueno, Chris se graduó en Harvard. Alguien graduado de Harvard tiene el futuro asegurado y renunció a sus pretenciosos sueños por seguir a Jesús, venir a Costa Rica, incomodar a su familia. Y así todo, les puedo contar un montón de ejemplos de amigos que han tomado decisiones por seguir a Jesús. Después dice en Marcos capítulo 8, dice: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Ya vimos un poco. Dice: lleve la cruz. De hecho, me escribió uno del grupo y que no vino, por cierto, hoy. Tengo que jalarle el rabo porque, bueno, no leí historia. Me escribió: Varo, estoy leyendo Mateo, tengo un montón de preguntas, y me mandó un montón de pasajes que le explicara. Chivísima, porque esto significa que está buscando a Jesús, está teniendo intimidad con Jesús. Y me dice: Varo, ¿qué significa tomar la cruz? ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es? Porque muchas veces nos han enseñado, ¿verdad? Usted tiene que cargar con su cruz. Uy, madre, sí, mate, madre. Tengo que cargar con mi cruz. Odio mate, ¿verdad? O otro es: madre, mi hermanita menor, madre, ¿cómo jodes, madre? Esa es mi cruz de todos los días, madre, ¿verdad? O el que a veces decimos, ¿verdad? Uy, pucha, madre, mi mamá o mi tata solo me dejan salir un día el fin de semana, ¿verdad? No, esa es mi cruz que voy a tener que llevar hasta que cumple 18 años. Y eso no es lo que Jesús decía, ¿verdad? Cargar con la cruz de uno. Cargar con la cruz era un instrumento de muerte. La cruz era un instrumento donde colgaban gente para que muriera. Implicaba 4 cosas. Oposición, ¿verdad? Los criminales que eran colgados ahí eran aquellos que Roma se oponía a ellos, y ellos se oponían a Roma. Entonces trae como connotación oposición, vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Es una connotación la cruz de vergüenza. La cruz, usted lo colgaban en la cruz, no lo colgaban en traje entero ni vestido tuán, lo colgaban chingo y lo exponían públicamente a la gente, y era como literalmente avergonzar lo más que se pudiera a la persona que estaba en la cruz. Por eso es que a Jesús le ponían una corona y le pusieran el rey de los judíos. ¿Verdad? Le ponían un coso morado como si fuera el rey, porque lo que querían hacer era burlarse lo más posible de él, que sintiera la mayor vergüenza posible. Entonces la connotación, ¿verdad?, de estar ahí chingo, ¿verdad? Chingo es casi símbolo, chingo públicamente símbolo de vergüenza, ¿verdad? Solo Chelo podría salir chingo a Multiplaza a correr. Todos los demás aquí, ni aunque les dé 10 rojos, 20 rojos, ni 30 rojos, corren de etapa a etapa a Multiplaza chingos. Tal vez algunos con una caja en la cabeza, donde no sepan quiénes son, pero da vergüenza estar chingo. Es más, a mí no me da vergüenza, pero a quienes de aquí a veces están haciendo el número 2 en un baño público y le abren la puerta. Seguro que cuando uno está en el baño haciendo el número 2, le abren la puerta, uno dice: uy, madre, qué chiva, ¿verdad? Nadie. Más bien lo que da es vergüenza. Y es más, le da vergüenza a uno salir, porque uno dice: uy, madre, seguro este madre llegó y contó a todo el mundo, y yo salgo y, ¿verdad? Nos da vergüenza, ¿verdad? Las mujeres, ¿qué pasa cuando les da eso? Gritan, obviamente les da vergüenza. Entonces es un símbolo de vergüenza. La cruz también es un símbolo de sufrimiento. La cruz estaba diseñada para que la persona que era crucificada pudiera obtener el sufrimiento, el mayor sufrimiento posible, sin morirse, hasta que se muriera. O sea, los romanos habían creado la muerte, donde, ¿verdad?, la condena de muerte, donde la persona que iba a ser condenada
pudiera sufrir lo máximo posible sin morirse. Eso era la cruz. Y el propósito final de la cruz era muerte. Cuando Jesús dice, tome su cruz y sígame, quiere decir, estén ustedes dispuestos, ustedes, gente de eso, estén dispuestos a morir por mi causa, sin murmurar, sin quejarse, sin acobardarse, sin, ¿verdad? Estén dispuestos, que vimos que era la cruz, estén dispuestos a tener oposición, tener vergüenza, tener sufrimiento por mi causa y hasta, si es posible, la muerte. Ahora, vivimos en Costa Rica, Panamericana, Blue Valley, Lincoln, San Martín, Ipal, Liceo de Escazú, ¿verdad? ¿Qué nos va a pasar en ese lugar? En esos lugares donde vamos nosotros, abrimos la Biblia y nadie nos va a golpear, nadie nos va a hacer nada. Pero sí, pongamos atención porfa, pero sí vamos a tener oposición, pero sí vamos a sufrir, vamos a perder amigos posiblemente por causa de Cristo, pero sí vamos a tener vergüenza. Posiblemente hay gente que se va a burlar de nosotros por la causa de Cristo, por nosotros seguir a Jesús. Pero hay partes en el mundo donde la gente muere. Donde andaba yo en Corea del Norte, la gente muere por su fe. Tomar la cruz, decía un predicador, tomar su cruz es que Jesús se ha convertido tan precioso, tan bello, tan hermoso en mi vida que me pela la aprobación de la gente. Me pela si alguien se burla de mí. Me pela si alguien me critica por seguir a Jesús. Vamos a leer 2 versículos. Hechos 5, 27 al 29. Estamos en Hechos 5, lo que vamos a leer. Dice, los condujeron, estos son discípulos, los condujeron, dice, ante el consejo, y el sumo sacerdote les reclamó terminantemente, les hemos prohibido. Imagínense ustedes de Zoe que conocen de Jesús, están compartiendo de Jesús, les hemos prohibido enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han puesto a echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Estos maes los iban a azotar, los iban a golpear, era una amenaza. No es como dejen de hablar de Jesús, no, básicamente dejen de hablar de Jesús, porque si no dejan de hablar, posiblemente los vamos a agarrar y los vamos a meter en la cárcel y los vamos a azotar. Pero vean que chiva, igualito a Zoé, dice, ustedes han llenado a Jerusalén, ustedes han llenado a la Panamericana, al San Martín, al IPAL, a todos, de las enseñanzas de Jesús. Seguidor de Jesús, un seguidor de Jesús, literalmente necesita compartir lo que es un tesoro para él o para ella. Y además están dispuestos a que compartiéndolo, no importa que haya oposición, no importa lo que piensen de mí. Y vean lo que dice ellos, la respuesta de ellos, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Ellos literalmente estaban diciendo, no nos importa si yo muero, no importa si me quitan la vida, tengo que obedecer a Jesús. Es más importante obedecer a Dios que la aprobación de la gente. De hecho pasó, los metieron a la cárcel, los azotaron, 40-42 más adelante, versículo dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en su nombre, en nombre de Jesús. ¿Verdad? Es como, no entendieron, siguieron hablando, los agarraron y los azotaron por todo lado y no eran una faja. O sea, los azotes eran literalmente varas donde les dejaban carne viva. Después de eso los soltaron y los maes dijeron, ahora sí, ya estos maes, buen susto le pegamos, no van a hablar. Dice, así pues los apóstoles salieron del consejo, ojo cómo salieron, llenos de gozo,
por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo, de casa en casa, no dejaban de enseñar y de anunciar las buenas nuevas que Jesús es el Mesías. Dice MacArthur que el cargar la cruz es el llamado de Jesús a decirnos: si usted supiera que seguir a Jesús le va a costar su vida, ¿usted todavía lo seguiría? Voy a leer un par de historias aquí. Esta historia se llama ¿Por qué vine? Dice: Anne fue encarcelada y torturada cruelmente por causa de su fe. Esto es en Inglaterra, en 1546. Es una historia real, todas estas que le voy a leer. Dice: fue colocada sobre un potro de tormento, que no sé qué es un potro de tormento, tal vez Juan más sabe más, que sabe de caballos. Dice: en los que sus huesos, pero esto lo describe un poco, en los que sus huesos, los huesos de ella y sus coyunturas fueron sacados del lugar. Se desmayó por causa del terrible dolor, y al recobrar el conocimiento le predicó a los que lo atormentaban por 2 horas. El día de su ejecución fue llevada a la hoguera cargada en una silla, debido a que sus huesos estaban dislocados y no podía caminar. En el último momento le ofrecieron el perdón del rey. Le dijeron: el rey te perdona si solo confiesa su error y se retracta de su fe. Pero ella dijo: no he venido hasta aquí para negar a mi Señor y Maestro. Murió en medio de las llamas, orando por sus verdugos. Esta es otra historia. Esta es la verdad, se llama la historia. Es un grupo de niños en Sudán en 1993. Dice: un periodista de la televisión estadounidense entrevistó a un grupo de niños, miembros de una clase dominical en el sur de Sudán, donde los musulmanes invadían con irregularidad las aldeas y asesinaban a los cristianos. Muchos de sus parientes habían fallecido de la misma manera. El periodista les preguntó: ¿se convertirían ustedes al islamismo o prefieren morir por Cristo? A niños, ¿verdad? De ser así, ¿por qué? El periodista les pregunta. Ellos respondieron: continuaremos siendo cristianos, porque esta es la verdad. Mientras hablaban, sus rostros parecían resplandecer, igual que el rostro de Esteban, el primer mártir cristiano, cuyo rostro era como el rostro de un ángel. Y la última historia. Esto es un pastor que se llama Kim, en Corea del Norte, en 1950. Por varios años el pastor Kim y 27 miembros de su redil vivieron en los túneles bajo la tierra hechos a mano. Los comunistas descubrieron que los cristianos vivían bajo la tierra cuando estaban construyendo una carretera. Estaban construyendo la carretera y se dieron cuenta que había un túnel donde los cristianos vivían. Y quiero aclarar, esto existe hoy en día. Esto que vamos a leer, hay cristianos, iglesias secretas, iglesias clandestinas, iglesias en lugares donde nadie puede saber, porque les pasa lo que vamos a leer ahorita. Esto es al país donde acabo de ir, en abril fuimos. Los guardas los sacaron del escondite y los presentaron frente a una multitud de 3,000 personas en la aldea de Goksan, donde se llevaría a cabo una ejecución pública. Dijeron a los cristianos: nieguen a Cristo o morirán. Pero los creyentes rehusaron hacerlo. Entonces el oficial comunista a cargo de la ejecución ordenó separar el grupo a 4 de los niños y separarlos para ser ahorcados. Con sogas amarradas alrededor de sus pequeños cuellos, el oficial les ordenó nuevamente a los padres que negaran a Cristo. Ninguno de los creyentes negó la fe en Cristo. En vez de eso, les dijeron a sus hijos: muy pronto los veremos en el cielo. Los niños murieron calladamente. Entonces el oficial a cargo ordenó que trajeran a una aprisionada y obligó a los cristianos que se acostaran en el camino. Mientras el motor de la máquina aceleraba,
no una aprisionada, era una aprisionadora. Voy a leerlo otra vez. Entonces el oficial a cargo ordenó que trajeran una aprisionadora, no sé qué es, ¿alguien sabe? Una aplanadora. Obligó a los cristianos que se acostaran en el camino. Mientras el motor de la máquina aceleraba, el oficial les dio la última oportunidad de retractarse de su fe en Jesús. Nuevamente los cristianos se rehusaron a hacerlo. Tan pronto la máquina comenzó a moverse lentamente, los cristianos comenzaron a cantar un himno que a menudo cantaban juntos, mientras sus huesos y sus cuerpos eran aplastados bajo el peso de la inmensa aplanadora. De los labios de los creyentes se podía escuchar las siguientes palabras: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. A nadie más deseo. Es lo que cantaban. Más amor por ti, Cristo, más amor por ti. A nadie más deseo, más amor por ti. Que el dolor cumpla su cometido, más amor por ti. Entonces su último aliento, tu alabanza susurrará. Este será el llanto de despedida que mi corazón elevará. Más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. La información de su ejecución, sobre la ejecución, apareció en la prensa de Corea del Norte como un acto mediante el cual se ha suprimido la superstición. Un seguidor de Jesús no es seguidor de Jesús porque dice o porque atiende o porque viene y asiste a las reuniones todos los miércoles o todos los sábados. Alguien que se disciplina en seguir a Jesús es alguien que lo sigue en las buenas, en las malas, cuando siento, cuando no siento, cuando oro y no tengo respuesta, cuando oro y tengo respuesta, cuando mi papá le está yendo mal en su trabajo, cuando hay gente que ha abusado de mí, cuando sigo a Jesús continuamente sigo a Jesús. Dice Jim Elliot, dice: no es ningún tonto el que entrega aquello, su vida, el que entrega aquello que no puede retener. ¿Qué pueden retener ustedes? Nada, para recibir aquello que no pueden perder. Dice: nuestro sufrimiento no es un tributo a Jesús, al menos que pasemos por él con éxito, porque atesoramos y deseamos a Jesús por encima de todo. Bueno, quiero preguntarte, levantamos la mano. A mí me preguntaban: ¿van a ir a Corea del Norte? Madre, están locos. No, tengo un amigo, Marcelo, que trafica Biblias. Hace poco, algunos de ustedes saben, andaba en Medio Oriente, iba a llevar Biblias en un lugar, 2000 Biblias, en un lugar prohibido, que lo pueden meter 8 años de cárcel. Y la gente dice: están locos, está loco ese mae. No, estamos locos por Jesús. Queremos seguir a Jesús. Somos seguidores de Jesús, dispuestos a arriesgarlo todo por Cristo. Y espero que en Zoe no seamos wannabes, seamos seguidores, seamos gente que este libro lo atesoramos, lo leemos, seguimos al Jesús de la Biblia. Si tenemos estos testimonios que leímos ahorita, a mí me hace sentirme un poser, un pussy, ¿verdad? Pensar que sigo a Jesús y a veces, perdón por la palabra, obviamente, pero es la verdad. ¿Cómo puede ser que yo sigo a Jesús y a veces me desanima que alguien criticó algo mío o que alguien dijo algo de mí? Yo quiero seguir a Jesús diferentemente de lo que digan de mí. Pongámonos de pie.